Pues seguimos en Conexiones Invisibles, soy César Vargas de República Dominicana, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Siguiendo con Planeta Aqua del libro de Jeremy Rifkin, debo decir que nos quedamos ayer analizando que vivimos en una sociedad o una civilización efímera. ¿Qué es una civilización efímera? Es una civilización temporal, donde hay cambios tan importantes que se están dando que es imposible pensar que van a permanecer en el tiempo. La sociedad, la dinámica, el planeta ha sido efímero todo el tiempo. Todas las sociedades han estado cambiando, la gente ha migrado permanentemente. Recuerden que en nuestra historia evolutiva el 95% de todo el tiempo de los humanos ha sido prácticamente de nómadas, es decir, somos nómadas, nos vamos de un lugar a otro, recolectando, cazando, huyéndole al clima, buscando prosperidad, buscando mejoría, y es por la curiosidad. Salimos de África hace 300.000 años y aparentemente esa idea sedentaria que teníamos de grandes ciudades que existirían para siempre, como representan por ejemplo las pirámides de Giza o el Partenón en Grecia o la estructura en Italia, ya no son las edificaciones que se están construyendo en el día de hoy, que toman en cuenta más los elementos de la naturaleza, más que aquellos grandes pórticos de cemento y de estructuras que deberían durar para siempre. Había una idea de la permanencia eterna del ser humano. Hoy estas cosas han ido cambiando en lo que Jeremy Rifkin llama la sociedad efímera o la civilización efímera, donde los campos de refugiados, las casas prefabricadas, los lugares, la gente que tiene pasaportes, doble nacionalidad, todo este tipo de cosas está implicando que hay mucha mayor movilidad. ¿A qué se debe la movilidad? La movilidad se debe como consecuencia a que la gente siempre está buscando prosperidad, mejorías, y hay otros que se ven obligados a tener que moverse de un lugar a otro, como los haitianos que cruzan a República Dominicana. De acuerdo con los estudios, la mayoría de la gente, como consecuencia de las condiciones climáticas, del caos climático, del calentamiento global, del cambio en las precipitaciones, las sequías, las inundaciones, las plagas y también los incendios forestales, la gente se está moviendo hacia el norte. La gente está caminando hacia los lugares más templados, donde las temperaturas son más fáciles de predecir, donde hay menos olas de calor, donde hay menos problemas de caos en la hidrosfera. Acuérdense que él habla del concepto de resilvestración, es decir, la hidrosfera acá está en un proceso de tanto caos y de tanto cambio que está imposibilitando de que se pueda predecir el clima a grandes rasgos. Se han adelantado mucho las estaciones y en algunos otros casos se han atrasado, los relojes evolutivos de las especies han ido cambiando, las migraciones han tenido que cambiar, algunas migraciones han sido afectadas como consecuencia del retraso de las lluvias. Entonces, todo este tipo de cosas está creando una sociedad efímera, es decir, donde tienen que haber campamentos de cientos y de cientos de miles. Hay estudios que determinan que en algunos lugares de Europa y de África y de Arabia, una persona puede durar hasta 17 años en promedio en un campamento, y que es el periodo, en promedio hay gente que vive y muere en los campamentos de refugiados. Y el tema de los refugiados se ha visto desde el año 1951 y mucho antes de la Segunda Guerra Mundial como un tema importante. A los rusos, después de la Revolución Rusa, mucha gente perdieron su identidad patriótica, es decir, fueron apátridas. El Estado ruso lo desconoció también, pero el pasaporte Nansen es un pasaporte que se le otorgó de manera humanitaria a los refugiados, tanto rusos como armenios, pero otras personas como la gente de los Balcanes no tuvo la misma suerte y fueron considerados invisibles o apátridas. Es la situación en la que se encuentra mucha gente que migra de un lugar a otro, huyéndole al genocidio, huyéndole a las condiciones políticas inadecuadas, pero sobre todo huyéndole al hambre y al clima. El clima está provocando que el suelo pierda humedad. Al perder humedad del suelo, el suelo pierde la capacidad productiva. Al perder la capacidad productiva, los regadíos, los sembradíos pierden exponencialmente su capacidad productiva por hectárea, y esta pérdida de agua, esta pérdida en la capacidad del suelo para poder albergar vida y para poder recargar los acuíferos, está sobre todo en principio afectando a los más pobres que no tienen movilidad o que no tienen la tecnología para sacar algo del subsuelo, tener paneles solares, tener torres eólicas o tener mecanismos para poder paliar la disponibilidad de recursos disponibles en la superficie de la Tierra. Entonces hay todo un movimiento climático, hay muchos refugiados climáticos, millones de refugiados climáticos, 80 millones de refugiados climáticos se establece que ya se está moviendo por todo el planeta. Lo vemos cruzando el Darién por todas partes, desde Panamá para ir a los Estados Unidos a través de Colombia, lo vemos por todo Centroamérica, lo vemos de Marruecos a España, lo vemos por todas partes, y se estima que para el año 2100, así antes que termine este siglo, pueden ser hasta 1.000 millones los refugiados climáticos. Los refugiados climáticos están solicitando en algunos lugares, son algunas de las ideas que salen, de que se le otorgue una especie de pasaporte benevolente, de compasión,
como consecuencia de entender que las condiciones climáticas de un lugar están, sobre todo en los lugares tropicales, se están haciendo más secos y los lugares fríos se están haciendo más calientes. Por eso también, eso que están haciendo los seres humanos ya habían empezado a hacerlo las especies. O sea, los científicos habían notado que las especies están migrando más hacia el norte, es decir, que estaban cambiando como consecuencia del aumento de grado. Un solo aumento de grado en la temperatura en aquellos lugares donde ya hay escasez hídrica, es decir, donde el agua ya no es suficiente, o hay estrés o hay una situación ya que crea violencia por el uso del recurso. Y recuerden que hablamos al principio de que no es un recurso, es una fuente de vida, pero todavía se sigue viendo el agua como un recurso. Entonces, estas discusiones por las fuentes de vida está provocando que un aumento de grado de un solo, es decir, el aumento de un grado de temperatura puede provocar afectaciones en más de 1.000 millones de personas. Nosotros sabemos también que el aumento de la temperatura del mar está provocando lo que se conoce aquí como la invasión del sargazo, que es una reproducción casi apoteósica, increíble de las cantidades de las miles y miles de toneladas de sargazo que está llegando a todo el Caribe y que nos está impactando a todos los países por igual y está impactando más a aquellos países que tienen menos capacidad para poder lidiar con el tema del sargazo. Pero el sargazo es solo un tema. También tenemos la anoxia del mar, tenemos la cantidad de elementos anóxicos, es decir, el mar está en algunos lugares perdiendo oxígeno y esa pérdida de oxígeno está provocando que caigan considerablemente la capacidad productiva de los mares como consecuencia de que no hay oxígeno, no pueden sobrevivir los peces grandes, los peces pequeños, ni los vegetales. Entonces lo que está cambiando en el mar es como consecuencia de la fertilización. Recuérdense lo que ha pasado con el río Colorado que descarga en el lago Met. Se está secando, ha perdido el 75% de toda su capacidad de producir agua como consecuencia de la extracción de agua para los grandes proyectos urbanísticos que se están desarrollando en Las Vegas, en toda la zona de Arizona y en toda esa zona seca que hay por ahí. Y ese es un río que no solamente las personas dependen de él, sino que la naturaleza depende de él. Y la vuelta con el tema de este libro es que tenemos que volver a mirar que las fuentes de agua son fuentes de alimentación, son las venas de los ecosistemas, independientemente de que los ríos pueden ser superficiales, subterráneos o grandes corrientes atmosféricas. Porque donde vemos un río es porque hay una corriente atmosférica que lleva esa misma cantidad de vapor o mucho más cantidad de vapor, porque no toda la cantidad de vapor que lleva el aire, las corrientes atmosféricas se pueden al final convertir en condensación y convertirse en agua líquida. Entonces lo que estamos viendo es que debe haber una reconfiguración a nivel internacional, una mayor preocupación por los organismos internacionales de estudiar estos fenómenos y entender que vamos a tener una gran cantidad de refugiados climáticos. Entonces, así como prosperan las ciudades y la gente quiere prosperar y progresar, así también deben progresar y prosperar los ecosistemas. Y lo que hemos estado creando es, como hemos hablado anteriormente, de guetos, de áreas protegidas cerradas, no conectadas, de animales que han visto disminuir su capacidad de poder adaptarse a las crisis climáticas y a las condiciones nuevas de estrés como consecuencia de la sobrepesca, de la sobrecaza, de la deforestación, de la contaminación, de la pérdida de capacidad del suelo, de la pérdida de aguas subterráneas, que sabemos que hay lugares que se están hundiendo como consecuencia de eso. Entonces lo que estamos viendo es que hay un cambio a nivel internacional que está de manera imperceptible, pero ya el cambio comenzó. Ya no hay forma de evitarlo. Hay que adaptarse y hay que tomar medidas, hay que aprender de los holandeses, hay que aprender de aquellos que han vivido siempre de frente al agua, que han notado que los años, las estaciones y los cambios ocurren tomando en cuenta los cambios en la hidrosfera. Esto es importante para poder sobrevivir, pero también para poder prosperar. Y algunos ejemplos de eso son las granjas marinas. Hay granjas marinas que están produciendo una gran cantidad de peces de lo que nos estamos alimentando, lo que crea un alivio en la sobrepesca y en la captura de animales en el océano. Por el otro lado tenemos las granjas verticales que están produciendo millones y millones de toneladas de vegetales en todo el mundo. Estas granjas utilizan apenas el 2% de la cantidad de agua que utilizaría un cultivo en tierra superficial. O sea, estamos hablando que también necesita cero pesticidas porque es controlada por IA, por algoritmos, por computadoras y saben la cantidad de luz que deben dar, la cantidad de calor, pueden climatizar el ambiente y son sumamente eficientes porque también además son movibles y el mundo de hoy es nómada, el mundo de hoy es movible. Ya esas ideas de que vamos a nacer en un solo lugar y nos vamos a quedar ahí para siempre se han ido perdiendo. Por eso hay miles y miles de personas que tienen la doble nacionalidad, es decir, que eres español y dominicano, o eres norteamericano y dominicano, porque hay muchos países que ya están permitiendo la doble nacionalidad por la necesidad que tiene la gente de juntarse con la diáspora, de juntarse con las personas que conocen otro lugar, esta necesidad de pertenencia. Pero además de eso, ¿qué es lo que ocurre? La importancia de que la gente pueda intercambiar ideas, de que la gente pueda intercambiar proyectos, de que la gente pueda intercambiar amor, compasión. Y hay un punto importante, aparte de
la creación de nuevas granjas para producir alimentos, que se cree que va a aliviar mucho también el tema de las emisiones, porque las granjas siempre pueden estar cerca, como son verticales, se crean hasta arriba, no necesitan terreno y el terreno se puede dejar para tierras cultivables. Recuerden que queda menos del 4% de tierra cultivable buena en el planeta. Hago un punto y aparte, hago un paréntesis, aquí hay que tomar en cuenta siempre la capacidad de la ciencia de poder mejorar la fertilización, de mejorar los procesos, mejorar los ecosistemas, mejorar los invernaderos, pero en términos lineales, si seguimos como vamos a estar agotando en términos físicos de los recursos. Aunque el tema del agotamiento de los recursos físicos ya se vio con la discusión que se dio con Ehrlich hace muchos años, de los años 60, de que los recursos necesariamente no son físicos o finitos, sino que pueden ser reemplazados e intercambiados. Pero volviendo al punto anterior, también hay otro tipo de negocio que aparenta ser interesante y sabemos que, por ejemplo, la producción de alimentos, tanto de carne como de vegetales, necesita y demanda una gran cantidad de agua, miles y miles de litros de agua para producir una nuez, una manzana, una lechuga, una libra de carne de res, una libra de carne de pollo, maíz, cebada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que todas estas proteínas que son muy necesarias para el ser humano desde los años 70 ya se están creando sustitutos de la carne a partir de vegetales, de piensos y de otros procesos que se están haciendo en laboratorios que aparentan ser muy interesantes y que cada día el negocio tanto del orgánico como el negocio de la sustitución de la carne está creciendo. Pero si hay un negocio que está creciendo vertiginosamente en todo el mundo, es algo que nos llama mucho la atención. Yo el otro día vi que en México comen chapulines, que comen insectos, y estuve el otro día, y ahí voy a poner el video, lo pueden ver dentro de un momentito, estaba en la selva del Ecuador y ahí ya estaba comiendo yo chontacuros. Chontacuros es un gusano que se produce en un árbol en particular, en una palma, y tiene muchísimos nutrientes. Los gusanos de la seda, hormigas, avispas, abejas, los grillos y muchísimos animales, más de 2000 insectos a nivel internacional, son comidos por muchas gentes en Centroamérica, en Sudamérica, en Asia, en África, en Arabia. O sea, los insectos proveen una gran cantidad de nutrientes y reproducir los insectos parece ser que no es difícil ni es costoso y tiene un impacto en términos de emisiones muy bajo con respecto a la crianza de pollo, de cerdo y de vaca. Y este mercado a nivel internacional está creciendo ya para servirlo como complemento en comidas, rodeado de hormigas o simplemente fritos o asados o como complemento de la comida. Es decir, que el mundo está cambiando tratando de encontrar mecanismos. ¿Y quiénes son las personas que se están sintiendo, digamos, llamadas a este tipo de cosas, que les gusta este tipo de cosas? Recuerden que el sushi, con el año 1966, que se hizo famoso en un único bar en Los Ángeles, y a partir de ahí todo el mundo casi le gusta el sushi y hay mucha gente que cada día más valora comer pescado crudo, comer estas cosas que son frías, que no necesitan de mucho procesamiento. Entonces es posible que en los próximos años vamos a ver cómo el aumento en el consumo de insectos va a ser muy famoso. Ya yo los probé, mi hijo los probó, mi hija la probó también, no es desagradable, no está tan mal, nosotros los asamos un poco, se sentía crocante, adentro tenía un sabor como si fuera una pulpa dulce y eso es un manjar que cuesta aproximadamente $1 por cada uno de los gusanos son grandes, lo pueden ver en el video, pero en muchos lugares ya se están tomando muchas medidas para mejorar no solamente el uso del agua en el planeta con las granjas marinas, con las granjas fuera del mar, con la reutilización de las aguas residuales una y otra vez para recargar los acuíferos, para volverlos a utilizar, para recolectar el agua de lluvia. En algunos lugares se está permitiendo que las personas, al igual que establecido paneles solares, puedan aprovechar la luz del sol, y esto no solamente la luz del sol y la luz eólica, que es mucho más barata a partir del año 2019 que la del carbón, la del gas natural, el GLP, la energía nuclear, va a provocar que haya un aumento de disponibilidad de energía, lo que quiere decir que va a haber un aumento de disponibilidad de agua, un aumento de disponibilidad de alimentos. Y estas son cosas positivas. Este desarrollo de la energía renovable son muy positivas para mejorar la calidad de vida, sobre todo de aquellos pueblos pequeños y aquellos lugares donde todavía el desarrollo no ha llegado como a otros lugares del occidente. Estamos por un lado viendo que la reutilización de las aguas residuales, la descanalización de los ríos, dejar que los ríos fluyan, que las inundaciones ocurran controladamente, que ciertos incendios que son buenos para la naturaleza ocurran y que el hombre no interrumpa estos incendios, porque al interrumpir estos incendios, que lo que estamos provocando es cuando vamos a trabajar allí, es que mucha gente exponga su vida y tal vez necesariamente porque estos incendios tienen que ocurrir como parte de la naturaleza. Hay árboles que se sienten excitados, que se sienten
capacidad de florecer mucho más rápido como consecuencia del calor. Que hay otros lugares donde se va acumulando materia orgánica, que es combustible, que cuando se dan las temperaturas y las condiciones necesarias, se crea un fuego. Si esto se sigue controlando y no se sigue investigando y trabajando en lo que es la gestión del fuego, puede provocar incendios mucho mayores. El mejor incendio es el incendio apagado. Los incendios nacieron con los vegetales. No había forma de tener incendios si no había vegetales, a menos que no fuera por el vulcanismo, pero una vez se iba a apagar, una vez sucediera. Son los primeros líquenes, los primeros árboles, lo que crean, lo que dan las condiciones y el combustible para que existan los incendios. Es decir, los incendios son tan viejos como son los árboles. Y el fuego nosotros empezamos a manejarlo, digamos, con cierta periodicidad, hace entre 500.000, 400.000 años, 1.000.000 de años. Ya sabíamos que el fuego existía, lo utilizamos para espantar a los animales, pero empezamos a domesticar el fuego. No es tan fácil domesticar el fuego. Si usted cree que es fácil, póngase usted mismo en su casa a prenderlo con un palito para que usted vea que toma mucho trabajo, mucho adiestramiento. Entonces, este tema del planeta Aqua nos está llevando a replantearnos la vida pensando en inundaciones, en cambios en las lluvias, en los patrones del clima. Todo esto es muy interesante porque hay información de cómo ir trabajando estas cosas, cómo ir adaptándonos. Sin embargo, todo esto, mientras tanto, nos va a costar en grandes inundaciones, grandes ciclones, grandes huracanes, prolongadas sequías, pérdida de biodiversidad. La biodiversidad ha estado acostumbrada a las condiciones de estrés de la naturaleza y es normal que en algunos lugares por el frío o por el calor los animales en manadas puedan morir. Sin embargo, nosotros estamos acelerando este proceso y no estamos permitiendo, además de la afectación a los ecosistemas, que los animales puedan adaptarse mejor a la crisis y al estrés que está provocando el cambio climático. El cambio climático es un problema exacerbado por los combustibles fósiles. Ya habíamos hablado que sabemos que están los ciclos de Milankovitch, de excentricidad, de ubicuidad y de precesión, y que la cantidad de sol que recibe la Tierra, que está en ciclos, determina muchas veces los niveles de temperatura. Pero sabemos que muchos casquetes polares se están derritiendo a una velocidad muy rápida, cambiando la cantidad de sal que está llegando al océano. Y esto cambiando las corrientes y cambiando la distribución de nutrientes y cambiando los patrones de lluvia. Y aquí hay miles y miles de personas que dependen del monzón y de las condiciones climáticas esperadas del niño y de la niña en el Pacífico y tanto también en Sudamérica. Entonces ya sabemos incluso que el clima ha borrado civilizaciones completas como los mayas o ha ayudado a borrarlas porque siempre son multifactores como la violencia también. Y también sabemos que Gengis Khan no pudo conquistar algunos territorios porque no tomó en cuenta el monzón. Es decir, el clima nos moldea y es hora de nosotros empezar a entender que somos nosotros parte de la naturaleza y que no podemos seguir transformando la naturaleza como si fuera un recurso para que satisfaga las necesidades humanas. Aunque República Dominicana tiene un impacto muy pequeño en el cambio climático y es importante estar en el concierto de naciones para apoyar los procesos de cambios, aquí tenemos que concentrarnos en los problemas locales, en la falta de tratamiento de las aguas residuales, en que todos los ríos del país han desaparecido. Aquí hay problemas urgentes locales que tienen que ver con la pobreza, con la contaminación, que son urgentes y en eso es que deberíamos estar todos los días en ver cómo recuperamos no las cuencas altas, sino toda la cuenca y todo el cauce de los ríos. No solamente el río es para la disposición de agua. Los ecosistemas y el medio ambiente no son importantes porque satisfacen necesidades humanas, son importantes porque son importantes per se, pero no porque tampoco lo digo yo, porque es que lo han dicho ya en la India, lo dice Ecuador y lo dice en Bolivia en sus constituciones, lo ha dicho México, lo ha dicho Estados Unidos, lo ha dicho Canadá, lo ha dicho Nueva Zelanda, lo han dicho en muchos países. Nosotros en República Dominicana hemos pedido al Tribunal Constitucional que reconozca al río Sama como sujeto de derecho. En principio, el Tribunal Administrativo ha dicho que no es necesario reconocer el río Sama como sujeto de derecho, desconociendo lo que dice la propia Constitución de los derechos del medio ambiente, no al medio ambiente. Son dos derechos distintos, con significaciones y concepciones distintas. Entonces, yo no quisiera terminar este pequeño espacio de reflexión que me gusta mucho, sin decir que estamos esperando que el Tribunal Constitucional redefina ampliamente y le dé lo que ya le hemos quitado a la naturaleza, de que son nuestros hermanos, de que son sagrados, de que son importantes, de que nosotros no somos el centro del universo, de que nosotros sin las abejas y sin las hormigas no podemos vivir, ya no podemos vivir sin el pollo, no podemos vivir sin el aguacate, no podemos vivir sin el café, no podemos vivir sin el agua. Todos estos elementos naturales que se dan, el oxígeno, son codependientes de las otras especies. Entonces nosotros nos hemos enseñoreados, hemos sido los administradores, los jefes, los que decidimos, ese río páralo, vamos a utilizarlo para agua.
Cuando ese río es parado, ya sabemos que los animales que viven atrás van a estar condenados a una vida de desaparición, de extinción o una calidad de vida que no se merecen. Entonces tenemos que repensar la naturaleza y tenemos que repensar nuestra función con la naturaleza. Tenemos la legislación ambiental dominicana, tenemos muchas leyes que hemos firmado a nivel internacional y lo que tenemos que hacer ahora es ponernos a analizar cómo podemos hacer cada día que podamos convivir entre las zonas urbanas, las zonas naturales, las zonas costeras y considerar todo esto como una biosfera, como una bioregión del Caribe, como una bioregión de América, como una bioregión de los continentes. Dependemos sobre todo del agua para poder lograr que la hidrosfera se vuelva a restablecer, y para restablecerla nosotros tenemos que entender cómo la hidrosfera necesita distribuirse por todo el planeta para que los desequilibrios que se dan como consecuencia de la teoría del caos puedan encontrar cómo disiparse, exactamente como se disipa el calor cuando entra al cuerpo, que sale por el sudor. Así que nos vemos en otro momento para seguir hablando de estos temas ambientales, y dale click a la campanita y espero tus comentarios. Soy César Vargas y pasa feliz resto del día.